En Goya, provincia de Corrientes, y a los 20 días del mes de septiembre de 1976, asesinan certeramente a un médico. El esclarecimiento del hecho no lo ha sido tanto. Esta es su historia. Inolvidable Quique, médico de su pueblo. Las transformaciones sociales, políticas y económicas que comenzaron a principios de la década de los 70 y que consistieron en la enajenación y entrega del patrimonio nacional, junto con la soberanía económica, la precarización laboral, la ruina del tejido productivo industrial y el endeudamiento, necesitó al terrorismo de Estado como herramienta imprescindible para su cristalización. El tristemente célebre Plan Cóndor, pergeñado en las usinas ideológicas de la CIA, diseñó la estrategia que reprodujo un esquema represivo salvaje y ubicuo en todo el territorio americano, garantizando de esta manera que no volvieran a repetirse ejemplos democráticos como el de la República de Cuba, y consistió en la aniquilación lisa y llana de cualquier disidencia política mediante tortura, encarcelamiento, asesinato y desaparición física. Los poderes fácticos de la región se adhirieron presurosos a aquel que les garantizaba el sostenimiento de sus privilegios de clase. Asociaciones de latifundistas, grupos financieros, iglesia tradicional, fuerzas armadas, medios de comunicación monopólicos y demás colectivos beneficiados por la injusta distribución de la riqueza fueron pilares fundamentales donde se cimentó el modelo de exclusión y concentración que trazó el imperialismo gringo. He aquí que con posterioridad se lo rebautizara como proceso cívico-militar, para no excluir la profusa participación de cierta parte de la población civil interesada en los pingües beneficios que provenían de la alianza con los verdugos genocidas militares. En la Argentina, el golpe de Estado del proceso de reorganización nacional en aquel fatídico 24 de marzo de 1976 vino a blanquear desde el Estado el proceso represivo que ya había comenzado unos años antes con la AAA, los grupos filofascistas del peronismo y parte del integrismo católico de derecha. La mesopotámica provincia de Corrientes fue y ha sido una provincia eternamente olvidada en los planes de desarrollo de las infraestructuras del país, de unos y de otros. Cuenta con uno de los regímenes de distribución de la tierra más injusto de lo que se pueda imaginar. Solo un 1,10% de la población posee el 43,35% de la tierra, de un total de 8.935.000 hectáreas, una realidad cuasi feudal, y como si esto fuera poco, los mismos terratenientes dueños del modo de producción tienen también los dos partidos que se rifan el poder político alternativamente desde sus orígenes, el Partido Autonomista y el Partido Liberal. A pesar de la proximidad a la represa hidroeléctrica de Yacyretá-Apipé, Corrientes carece del crecimiento industrial que le permitiría el acceso a semejante fuente de energía barata, y ha regalado al mundo la mitad de su población autóctona, que se encuentra actualmente fuera de su lugar de nacimiento por falta de perspectivas de crecimiento en su lugar de origen. La ciudad correntina de Goya es una pequeña y tranquila localidad del norte argentino, segunda ciudad en importancia luego de la capital provincial, eminentemente agrícola-ganadero y turística. No fue olvidada en los planes genocidas de los poderosos. La moderna Inquisición entonces cazó brujas en la apacible siesta correntina, como a lo largo de todo el territorio nacional. Campesinos y aborígenes con conciencia de clase, pensadores, poetas, maestros, médicos, sindicalistas, sacerdotes del tercer mundo, librepensadores y cualquier tipo de disidencia fueron objetivo de estos discípulos decadentes de Torquemada. Las mazmorras del proceso fueron entonces inundadas de la flor innata de la intelectualidad argentina. Trabajosas joyas que el país tardó largos años en pulir, fueron despedazadas en pocos meses de locura, perversión, muerte, brutalidad y salvajismo. A los 6 meses de la instauración del autodenominado proceso de reorganización nacional y de la asunción del chacal despiadado, el ex general genocida Jorge Rafael Videla, y en plena escalada del baño de sangre patria, asesinan en Goya a un médico cirujano, de nombre Humberto Primo Zenón Chaín, alias Quique, de 45 años, casado con una bioquímica y farmacéutica de nombre María de las Mercedes, padre de 3 hijos, de 10, 9 y casi 1 año respectivamente.
El luctuoso hecho quedó durante años cubierto con el manto típico del suceso policial. Solo con el paso del tiempo y con el avance de los juicios a los represores, los testimonios de los sobrevivientes y el despertar de muchas conciencias, se pudo corroborar lo que era una verdad vox populi entre familiares, amigos y allegados, que se trató en realidad de un crimen político más de los tantos que hubo en la larga noche negra que nos tocó vivir. Bueno, mi nombre es Víctor Hugo, mi apellido Arroyo. Sí, me dicen de sobrenombre Coqui, esos sobrenombres que de niño nos pusieron, no sabemos bien, yo no sé bien quién me puso así, ¿no? Bueno, soy sacerdote, cura, como dicen acá, católico. Estudié en La Plata, los últimos años de estudio. Mi secundario, mi bachillerato lo hice en Corrientes, en el Seminario Menor de Corrientes. Participé en el movimiento de curas para el Tercer Mundo y describiendo todo ese periodo, sobre todo en la ciudad de Goya, a partir de la dictadura de marzo del 76. Goya fue una ciudad prácticamente ocupada. Había milicos en cada esquina, camiones del ejército, allanamientos, de todo. Y muchos, me acuerdo muy bien, cómo fue el control, la persecución de los militantes populares de aquel tiempo. La dictadura, en primer lugar, persiguió a las ligas agrarias, a los dirigentes de las ligas agrarias, luego juventudes políticas y, por supuesto, curas comprometidos un poco con estos movimientos populares. En ese tiempo también, me consta, yo escuché, estaba acá en Goya cuando lo matan a este médico Zenón, toda una versión que circuló en ese momento, que uno del campo, en una especie de venganza, fue matado, masacrado por este que entró y le tiró unos tiros con un revólver, ¿verdad? Y quedó siempre en la confusión y la duda ese hecho. Sabíamos de la militancia de Zenón, que era un médico muy comprometido. Esther Otilia Escobar, nací en Puente Batel, departamento de Lavalle, Corrientes. Trabajé muchos años como maestra rural. También estuve trabajando en Goya. Trabajé en la misma zona en la que fui alumna. Por supuesto, nacida y criada en ese mismo lugar. Estábamos un médico. Por supuesto que tenía que ser un médico que se dedique sin fines de lucro. Y bueno, fuimos y conversamos con él, contándole que necesitábamos para la sala de primeros auxilios que hicimos en la escuela, un médico, y él no tuvo ningún problema en venir a ayudarnos, en venir a asistir a las personas que se juntaban casi siempre, 20, 30 personas. Una vez que él tomó la posta de venir a ayudarnos, venía todos los martes. Ese trabajo lo hacía en forma gratuita, así como en forma solidaria. Nosotros, las veces que podíamos ir a buscarle de Gobernador Martínez, íbamos con nuestro vehículo a buscarle y a llevarle de vuelta, pero las veces que no podíamos, venía tenía una avioneta. A veces venían con el avioncito, o si no, venían con su vehículo. Nunca nos cobró un peso. Traía medicamentos y cuando no tenía los medicamentos, le comprábamos nosotros. Cuando había que mandar a alguien a internarlo por algún problema, él mismo se lo llevaba y le internaba en su sanatorio. Soy el contador Juan Fernando Ojeda, me dicen Pacho. Lo conocí en vida al doctor Humberto Primo Zenón,
Fui amigo de la casa, ellos vivían en la calle Alvear. Yo me recibí en abril de 1972 y de inmediato vine a ejercer mi profesión de contador acá a Goya. Bueno, es así como lo conocí a la familia de Humberto Primo Zenón, su esposa, sus hijos, y tenía la característica que con sus pacientes de que cobraba su arancel y había muchísimos que no podían pagar y no les cobraba. Hizo una carrera en su profesión, muy rápida y tenía una capacidad fuera de lo común. Era el amigo a quien consultábamos por todo lo que ocurría, tanto en medicina, en donde fuera. Yo soy Luis Alberto Rodríguez de la Rosa. Tuve la fortuna de conocer a Quique, de conocer al doctor Zenón. Un hombre para lo cual no había molde. Era médico y venía de los centros académicos, de los centros universitarios como es Rosario, y con la posibilidad de en aquellos lugares, en aquellos lares, poder haber hecho una vida altamente académica con todo las delicias que puede significar participar de ese mundo, porque era un hombre talentoso. Pero él prefirió otra cosa, así como los locos. Renunció a todas esas cosas para venir acá, a la provincia de Corrientes, empobrecida, eternamente sometida por políticas oligárquicas, a ejercer la profesión y brindarse a su pueblo. No había puestos sanitarios como hay ahora. Así que en determinados puntos estratégicos, en colonias y lugares de concentración de gente, se iba Humberto Primo Zenón, médico de su pueblo, a atender a la gente de una manera muy accesible, un hombre sumamente interesante, sumamente inquieto y sobre todo sensible, con gran amor a su pueblo. Un profesional brillante. Mi nombre es Dante Alberio, soy un industrial jubilado, fui compañero y amigo durante todo el secundario del doctor Humberto Zenón. Como estudiante, yo recuerdo lo inteligente que era. En 3 meses él hizo el 5º año del Colegio Nacional porque le había tocado la conscripción y perdía el año. El doctor Zenón tenía ideas muy claras de lo que quería y no arrugaba nunca en defensa de sus ideas. Me acuerdo que en nuestro curso, uno que superaba holgadamente en físico a Humberto, que tenía unas ideas bastante reaccionarias. La Segunda Guerra Mundial hacía 4 años que había terminado y quedaban rezagos, bueno, ahora ya no son rezagos, ya son grupos de gente que defendía la posición de los alemanes.
y que no quería cambios en la situación económica, socioeconómica del país, que repudiaba todos esos cambios. Y siempre se armaban unas discusiones que en el caso de él con este compañero llegaba al enfrentamiento personal y corporal. Él no claudicaba nunca en la defensa de sus ideales y muchas veces resultó golpeado en los enfrentamientos con ese compañero, pero lo notable es que nunca dejó de reivindicar lo que él creía que era justo. Me llamo Zulma Barbona de Cabedón, fui docente desde el año 64 hasta el 94 que me jubilé. Vivo acá en Gobernador Martínez y tuve problema en el año 77. Se constituyó el ejército en mi casa, me llevaron secuestrada, acusada de tener ideologías distintas. Me llevaron secuestrada a mí juntamente con otra chica, Angélica Barrios, y otros señores de la zona, también todos acusados de liga, que pertenecíamos a la Liga Agraria. Y yo le manifesté al juez cuando tuvimos un debate en la ciudad de Goya, manifesté de que tanto me decían de que yo iba a morir en la misma forma de Zenón, entonces yo le dije al juez que sacara sus propias conclusiones de qué manera murió Zenón o quién le mató a Zenón. Mi nombre es Rosario Obregón, fui docente, maestra normal nacional, me había recibido en la Escuela Normal de Goya y comencé a trabajar en una escuelita rural del paraje Ifrán, allá por el año 1962. Una zona de tabacalera, la gente muy humilde, muy explotada. Y en esa ocasión la gente no tenía dinero. Como digo, eran muy explotadas. Llegaba al lugar, al paraje, un doctor llamado de apellido Zenón, extraordinaria persona, y atendía, yo creo que era una vez al mes que iba a ese lugar. Sabía que una avioneta lo traía, no sé dónde quedaba, qué pista había por allí, pero él lo acercaban a un lugar que estaba a unos 500 metros de la escuela donde yo trabajaba, y allí atendía a la gente en forma gratuita, la mayoría de los casos. Bueno, el matrimonio Zenón, ya por los años 70, eran vecinos nuestros. Ella bioquímica y él es doctor, ¿no es cierto? Mi madre se atendía con el doctor, y yo en una ocasión necesitaba, para conducir un Citroën que tenía por entonces, conocer el grupo sanguíneo. Y porque el grupo sanguíneo que yo tenía era ARH positivo. Y quería constatar, porque necesitaba para la tramitación, ¿no es cierto?, del carnet de conducción. Y entonces le pido a la señora del doctor que me hiciera el análisis. Y cuando ella me dice, ¿tenés ARH negativo? No puede ser, le digo. Pero si tengo, bueno, vamos a hacer de nuevo. Entonces vuelvo a hacer y me dice, es factor RH negativo. Ahí me enteré cuál era mi factor, o sea que si tenía un accidente. Antes de eso, no sé, figuraba positivo. No, quería contar esto porque eran matrimonios muy humanitarios, muy bien, profesionales de gran calidad. Eso es lo que quiero resaltar de ambos. O sea, tenían su consultorio y era a su vez la casa de familia. Era un vecino como cualquier otro, o sea que no tenían nada de prejuicios
digamos, al estilo, decir, clase alta, ¿no es cierto? Pues nosotros para ellos éramos clase humilde, trabajadora, y ellos profesionales de lujo. No, eso quería yo destacar de esta señora, de la señora del doctor Zenón. Mi nombre es María de las Mercedes Hermida Lucena. Yo lo conocí a Humberto, yo era muy joven, tenía 17 años, y cayó en mis manos un volante. Yo siempre fui política y me interesó la lucha política y sobre todo la política universitaria. Cayó en mis manos un volante que lo había traído mi primo, que era estudiante de medicina y que vivía en mi casa, que hablaba de que al doctor Humberto Zenón lo habían detenido fuerzas policiales. No era doctor, era un estudiante de medicina avanzado, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y que lo habían detenido en una noche y que lo habían golpeado, torturado, describía un poco lo que había pasado. Y bueno, y yo pensé, ¿quién será este héroe? Y me guardé durante años ese papelito escondido, porque claro, era un papelito subversivo. Lo encuentro, tengo la oportunidad de poder hablar con ese héroe que ya estaba recibido de médico. Y yo ya había entrado en la universidad, ya era estudiante de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, de la cual egresé. Y justamente fue en un picnic del Día de Estudiante que nosotros nos juntábamos en el Hospital de Granadero Baigorria. Humberto ya había sido funcionario de la provincia de Santa Fe en ese momento, acababa de renunciar al cargo de subsecretario de Salud Pública o de Bienestar Social de la provincia, y comenzaba una incipiente carrera como investigador en la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario. Él estaba vestido traje, camisa, corbata y zapatos abotinados, guante. Y eso me llamó poderosamente la atención porque lo vi años luz con respecto a los otros jóvenes, es decir, tan separado en el tiempo con respecto a los que estábamos cursando la carrera. Pero no era así, porque tenía un espíritu maravilloso y eso era nada más que una cáscara externa que le había quedado de su época de funcionario y que le duró mucho tiempo, porque se ve que era algo que compaginaba mucho con su personalidad. Y yo a veces pensaba con nostalgia y me acordaba de él. Yo de noche solía acordarme de ese muchacho que había conocido en el picnic, que era ese doctor ya recibido, ya que tenía unos años más que yo, que era tan respetable, que era tan luchador y tan valiente. Y cerraba los ojos a la noche y pensaba qué lindo sería volverlo a ver. Y como pasa con todas las cosas que uno las piensa y los deseos, finalmente los deseos se cumplen. Y cuando yo estaba un día caminando por el Hospital Centenario, saludo a un grupo de amigos, él estaba entre ese grupo de amigos, yo no lo vi, y cuando él pregunta quién es esa doctorcita de los ojos grandotes, los amigos les dan los datos de quién soy yo y al día siguiente aparece en el laboratorio de análisis para sacarse sangre porque quería hacerse unos controles. Y su primer piropo fue decirme: qué buena mano que tenés para las extracciones, vos podrías ser cirujana. Mi nombre es Benjamín Zenón, soy el cuarto hijo varón, hermano de Humberto Primo Zenón. Humberto Primo es el primogénito del matrimonio entre Elías Melhem Zenón, nacido en Bieskut, República del Líbano,
y Amanda Zenón, Amanda Chaín de Zenón, hija de dos novios que vinieron de Nabais el Matem, un pueblo cercano a Biekut, también del Líbano. Y fue el primer médico, digamos, hijo del pueblo, que se radicó y quedó a vivir en Gobernador Martínez. Era el único médico de una zona muy grande, muy amplia, una zona rural muy poblada. Y la gente enterada de que había un médico en el pueblo empezaba a venir al hospital y el hospital no tenía nada. Así que sus gestiones con Corrientes fue productiva y fue consiguiendo cosas. En poco tiempo, me acuerdo su primer cirugía, hecho con farol, pues no había luz eléctrica, con farol y con linternas de 3 a 5 elementos. Tuvo que cortar una gilet, esas navajitas que eran para afeitar, la partió, la pinzó con una pinza y ese fue su primer bisturí. Era el médico rural que tenía que batirse con enfermedades infantiles, enfermedades de todas las edades. Me acuerdo, trabajaba desde la mañana hasta la noche. A la noche a veces operaba una vesícula, terminaban de operar una vesícula, operaba una hernia, después operaba 2 amígdalas, eran las 12 de la noche y a veces seguía operando. Venía, se acostaba a dormir y a las 2, 3 de la mañana lo levantaban porque había un parto o porque traían algo grave. Llegó a trabajar tanto que de toda la zona de los pueblos vecinos venían y se agolpaban en Martínez. Me acuerdo que inclusive fue motivo de llevar a presentación de congresos de cirugía, porque él se jugaba por el paciente hasta las últimas consecuencias. Un muchacho joven en una gresca, le dieron con una guacha, que es un hierro forrado de cuero que en el campo se usa como chicote y arma. Le habían partido el parietal y quedó en estado de inconsciencia y no lo podía mover ni llevar a ningún lado. Como no tenía elemento, él viajó a Rosario, compró todo el instrumental para hacer lo que se llama una descompresión cerebral. Y fueron elementos primitivos porque de día no había luz eléctrica. Entonces fueron todos, llegué a conocer instrumentos manuales para trepanar toda la parte de hueso y poder hacer una descompresión. Y le salvó la vida. Ese muchacho siguió viviendo. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Cuando a él lo mataron, no tiene ninguna explicación que haya sido como se decía, digamos, porque era un hombre excelente, incapaz de hacer un mal a nadie, porque no tenía eso dentro de él, no, digamos, así que seguramente como en la época esa era a todas las personas que estábamos en la lucha, o en la lucha, digamos, por pensar de hacer el bien, a todos nos tocaba. A mí también yo me salvé porque pasé a la clandestinidad, pero a mi marido lo mataron como que era un tipo que hacía, que como que era un daño lo que hacíamos nosotros en nuestra comunidad. Eso que para los milicos, para los militares que estaban en esa época en el poder, era un obstáculo para seguir libre. Era alguien que estaba en el camino, porque ellos no querían ese tipo de gente, no. Ese tipo de gente le molestaba. Así es como todo lo que hacían, esa forma de ser gente que ayudaba al otro, un ser solidario, era alguien que con una mente clara no servía para el poder militar que estaba en ese momento, que querían arrasar con todo y matar a todos los que tenían una idea distinta. Y me marcó muchísimo su crimen. Fue efectuada, me incluyo, por un profesional militar, ni siquiera policía, no un loco como se decía, parece, en la cuestión judicial. Eso se debe a que el tiro que terminó con su vida, la de Humberto Primo Zenón, cuando lo levantamos junto con su señora esposa para la autopsia en el hospital antiguo de Goya, el centro de la bala tenía en el corazón, motivo por el cual me lleva a afirmar de que se trataba de ni siquiera un policía, sino un militar de carrera. Así que los dos, mi señora y yo, concurríamos diariamente a toda la actividad que significa atender en una clínica como era la de Zenón. En esa tarea nos encontró a mí y a mi señora, estábamos los dos en el laboratorio que estaba junto al
al consultorio de Quique, donde atendía a sus pacientes. En la sala de espera había una considerable cantidad de gente, cuando en una de esas, nosotros dentro del laboratorio con mi señora, la doctora había salido a hacer un trámite al centro y estábamos los dos solos en el laboratorio, sentimos 2 disparos. Salgo hacia la sala de espera, donde daba una de las puertas del laboratorio, y veo que alguien sale disparando con un revólver apuntado para el cielo con el brazo extendido. Sale corriendo. Recuerdo sí que salió la gente gritando, algunos parece que... me llamó poderosamente la atención una cosa. Las autoridades, entre comillas las autoridades, los mandamás de aquel momento, aparecieron tan rápido como si estuvieran esperando que el hecho que ocurra y ellos estuviesen esperando ahí en los alrededores, porque aparecieron inmediatamente. Miuranga, que era el comandante acá del ejército, era el jefe del ejército de la guarnición, el comisario, y algunos otros más de los servicios que suelen darle, aparecieron inmediatamente. Todo lo que a mí me sucedió fue por orden del mayor Domínguez, que estaba constituido acá en la estación de ferrocarril de Gobernador Martínez. Estaba instalado el ejército y ahí lo único que hacían era recorrer las escuelas y ver los trabajos que se hacían, hasta que un día me llevaron secuestrada por acusación falsa. Y bueno, yo manifesté todo lo que tuve que manifestar y me liberaron después de 6 días. Pero en todo el tiempo que me torturaban, seguían diciéndome de que iba a morir en la misma forma de Zenón, que murió el doctor Zenón. Llama poderosamente la atención que del grupo de pacientes que presenciaron el aberrante hecho, nunca identificaron al supuesto homicida, detenido o inculpado por el crimen. Los ocasionales viandantes y vecinos que presenciaron el operativo tampoco. En el clímax de la impunidad que gozaban en la época, se dieron a la torpeza incluso de publicarlo en el periódico local, como algo relevante y meritorio. Fue una conmoción en el barrio cuando nos enteramos que lo habían matado al doctor. Según versiones, muchos comentarios hubo en torno a este repudiable hecho. El comentario era que se hizo pasar por paciente la persona y que entró y le disparó a plena luz del día. En comentarios siguientes dijeron que la persona que había hecho eso salió corriendo y que un coche lo esperaba en la calle Evaristo López, según comentarios de unos albañiles que estaban trabajando en ese lugar. Fue un hecho, digamos, que colmó, bueno, la muerte del doctor Zenón, la detención de todas las profesoras y el cierre del instituto del profesorado. Se nos vino la noche totalmente a todo. La reapertura del caso Zenón será un auto de justicia, porque muchas cosas quedó en agua de borrajas y muchas cosas hay que aclarar. Hay muchas cosas que penden de un alfiler que no convence mucho. Entonces, en nombre de la justicia, en nombre de la democracia, en nombre de la reivindicación que significa para los familiares, para los amigos, para el pueblo de Goya, la clarificación total, los testigos están, la clarificación total del caso del doctor Humberto Primo Zenón, un hombre de ciencia, un hombre solidario, un hombre de este tiempo. Que la justicia tiene que dar una explicación. Yo
pienso que todos tenemos que luchar por esto. Todo lo que conocemos es algo que no puede quedar pendiente así en el olvido, porque ya más de 30 años, pero hay que seguir nomás. Hay que tratar de esclarecer todas estas cosas que están impunes, y darle a lo poco que quedan, aunque sea que la justicia le dé su merecido, digamos, cada uno. No puede ser que quede impune. Hay que luchar. De tu mirada. De mae cheresape. Ja yawa cheve anguaje. Cherape opave escape. Arecoron de mae. De mae chembotawu. Chereyane cherapere. Ja opa upechan de maere chetaú. Tu mirada me deslumbra y creo poder llegar hasta el fin de mi camino si tu mirada me alumbra. Mas tu mirada me engaña, bien lo sé, que en el sendero has de dejarme. Así y todo, por